Hola a todos chicos, ¿cómo estáis? Pues vamos a empezar esta clase online en la cual pues vamos a hablar de Antonio Gaudí y del modernismo catalán, ¿vale? Este arquitecto es uno de los más importantes que tenemos en España en la transición entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Y sus obras yo creo que son muy reseñables, tanto actualmente como ya que parecen muy modernas, ¿sabéis? Para la actualidad, como en el momento en el que se hicieron, ¿no? Gaudí es un arquitecto modernista, ¿vale? Aquí tenéis el título del estilo que él practica, del cual vamos a hablar y dar algunas características. Aquí tenéis las fechas de su nacimiento y su muerte. Gaudí es una persona que estudió arquitectura en la escuela de arquitectura de Barcelona y su familia no tenía ninguna relación con la arquitectura. Es más, eran artesanos, ¿sabéis? Se dedicaban a la artesanía principalmente, pero bueno, ya os digo, como vamos a hablar un poquito más, pues eso. Yo creo que está bien que veamos algunas obras que aparecen en el contexto en el cual trabaja Antonio Gaudí y el resto de arquitectos que se encuentran en Cataluña, Barcelona en ese momento. Quizás en toda España, porque estamos en un momento neo, ¿vale? Neorrománico, neogótico, neorrenacimiento. Hay artistas que se van a dedicar a imitar movimientos artísticos del pasado, y es un poco lo que estudiaban en la escuela de arquitectura y lo que estudió Gaudí, perdón. Principalmente estudió neogótico, entre otras cosas, ¿no? Pero bueno, tenemos alguna obra como esta que tenemos aquí, de la Casa Matller, de Josep Puig i Cadafalch. Aquí veis con este especie de escalera que tenemos en el remate de la casa y que es muy típico de edificios de los países de los Países Bajos, es decir, lugares como por ejemplo Bélgica, Holanda. En la Gran Plaza de Bélgica se pueden ver edificios de este tipo y en otras muchas ciudades, tanto de zona flamenca como de la zona holandesa. Aquí tenéis una vista general del edificio, veis el edificio y veis el remate, ¿no? Que ya os digo, está copiado de todo esto. Tenemos que tener en cuenta que en esta época hay como un revival, ¿no? De diferentes estilos, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, tenéis el neoclásico que se puede ver en el Capitolio o bien en la Casa Blanca. Entonces, New Classic, ¿no? En este caso, pues tenemos otros New Gothic, New Renacimiento, New... Es decir, habría todo este estilo que tendríamos por aquí, ¿no? En esta fotografía podéis ver otro ejemplo de este estilo del cual estamos hablando, que sería el neomudéjar, que nosotros tenemos, por ejemplo, en la Plaza de España de Sevilla, ¿no? Intercalando ladrillo con este color típico anaranjado con el azulejo, ¿no? Que también era muy típico musulmán. Entonces lo que está haciendo Aníbal González, por ejemplo, en la Plaza de España es copiar los edificios musulmanes, o bien lo que hace, pues esto, Luis Domènech i Montaner en este edificio que se llama la Fundación Antonio Tapis y que está hecho en ladrillo principalmente. Bien, tenéis escritas arriba algunas características del modernismo, de las cuales me gustaría señalar alguna de ellas, ¿no? O sea, primero el modernismo como un estilo nuevo, que trata de romper con los estilos tradicionales, que no es un new, sino que tiene su propio vocabulario, ¿sabéis? Y que, bueno, en muchos casos este vocabulario está enlazado, por ejemplo, con la imitación de las formas de la naturaleza. O bien, por ejemplo, con la presencia de la curva, que es una cosa que aparece comúnmente en todo tipo de lugares, ¿no? Porque no penséis en el modernismo solo para construir edificios, sino el modernismo como un idioma general, en el cual pues tenemos, no sé, tazas de café, sabéis, armarios, sillas, mesas, balcones de las casas. Es decir, todo se adapta un poco a la curva, porque los modernistas pensaban que la curva era más cómoda que la recta, y entonces, bueno, pues a partir de ahí ellos van a trabajar con esta idea, y entonces, bueno, pues harán todo en forma curva porque piensan que es mucho más cómodo, ¿no? Ya veremos algunos ejemplos ahora en arquitectura. Bien, también aquí veis que hay una oposición a objetos prefabricados frente a objetos manuales. O sea, una cosa es que el modernismo es algo que está de moda, ¿sabéis? Que todo el mundo quiere tener, pero claro, no todo el mundo puede pagar algo hecho a mano, que sería lo manual, algo que se ha hecho con las manos. Y en muchos casos tienen que conformarse con objetos prefabricados. Hablo, por ejemplo, de objetos que se van a comprar para el hogar, como, no sé, tazas para el café, por ejemplo, o bien
pues otro tipo de elementos, ¿no? En algunos casos, la gente que pueda pagarlo, que tenga dinero, pues pagará objetos de tipo manual. Por eso, en muchos casos, este estilo es un estilo que cala muy bien tanto con la aristocracia como con la burguesía, es decir, con gente que tiene dinero, que tiene posibilidades económicas y que va a favorecer la difusión del estilo modernista, ¿no? Por último, sí me gustaría señalar esta última, que tiene que ver con la promoción y difusión a través de revistas y periódicos. Tened en cuenta que antiguamente es muy complicado, o sea, es difícil, tarda mucho tiempo para los estilos llegar a otros países, ¿no? Desde que el Renacimiento empieza en Italia hasta que aparece en España, por ejemplo, pues tenemos una diferencia muy grande de tiempo, de casi 200 años, ¿no? Desde que el gótico empieza en Francia hasta que empieza en España, pues tenemos una diferencia de casi 40 años, ¿no? Entonces ahora lo que pasa a finales del siglo XIX y XX es que se produce una especie de revolución, tanto en las comunicaciones como en los medios de comunicación. Es decir, se puede ver qué es lo que otros arquitectos están haciendo en Australia, por poneros un ejemplo, a través de las revistas y periódicos que llegan, ¿no? Quizás con 20 o 30 días de retraso, pero claro, no hablamos de muchos años, sino que estamos hablando pues de poquito tiempo, ¿no? Para esto. Es decir, la gente, los arquitectos están informados de las cosas que se están haciendo en otros lugares o en otros países. Tened en cuenta que el modernismo es un movimiento que podíamos calificar como periférico, es decir, que no se da en las principales ciudades o capitales de los países, sino en ciudades alternativas, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. En España, por ejemplo, el modernismo se desarrolla principalmente en Barcelona, no en Madrid, que es la capital. O en Estados Unidos, sabéis, las técnicas, la nueva forma de construir, vamos a decir, la escuela de arquitectura nueva que surge en Chicago. Tenemos una escuela de arquitectura en Chicago, no en Nueva York o bien en Los Ángeles, que podrían ser las ciudades más importantes o más llamativas en ese momento, ¿no? Bueno, vamos a empezar a estudiar obras de Gaudí. En este caso empezamos por la primera de sus trabajos, que sería la Casa Vicens. Los primeros trabajos de Gaudí están influenciados por estos movimientos neo, ¿sabéis? En este caso yo creo que aquí neomudéjar, porque él utiliza el ladrillo y el azulejo, un poquito parecido a lo que tenemos en la Plaza de España. Y también me gustaría señalar este tipo de torres que él va a utilizar en muchos de sus edificios y que son torres, bueno, que él estudió por su cuenta cuando estaba cursando sus estudios de arquitectura en Barcelona y que tienen que ver con la arquitectura de Oriente Medio, Egipto, Siria, Jordania, Israel, Palestina, toda esta zona, ¿no? Aunque no niega a él incluir elementos modernistas como puede ser la curva, por ejemplo, en este balcón que nosotros tenemos en esa zona, ¿no? Bueno, la Casa Vicens, hecha en ladrillo, con lo cual pues lo emparentamos un poco con esta idea mudéjar. Esta foto no es muy buena, tampoco blur, sabéis, un poco borrosa, pero bueno, nos sirve un poco también para ver el ladrillo, los azulejos y el tipo de torre que va a utilizar, ¿no? Bien, Gaudí era un catalanista convencido, no salió de Barcelona, no salió de Cataluña en realidad en ningún momento. Tiene tres que están fuera de Cataluña, pero que él nunca vio, es decir, mandó el plano de los edificios y otras personas fueron los encargados de construir, digamos, este lugar, ¿no? Vamos a ver estas tres obras que él realizó fuera para después centrarnos en edificios que tiene en Barcelona, ¿no? En primer lugar, quizás el Capricho, que está en comillas en Santander, en Cantabria, en el norte de España, ¿sabéis? Este edificio yo creo que también tiene tonalidades o escenas neomudéjar desde el punto de vista en que nosotros tenemos, pues, en primer lugar, este desarrollo en ladrillo y decoraciones con azulejo que después vamos a ver, ¿no? Hay una cosa que a mí me llama la atención, es el tejado. El tejado del edificio, como veis aquí, es un tejado muy inclinado, ¿vale? Muy inclinado y que tendría que ver más con edificios del norte de Europa, donde llueve más, ¿no? La función del tejado es sacar el agua lo más rápidamente posible fuera. Bueno, en lugares como el Reino Unido, Bélgica, Holanda, pues me parece más normal, ¿no? En España, que llueve menos, pues no es tan necesario, aunque vamos a ver un par de edificios o tres en los cuales los tejados de las casas están muy inclinados, ¿no? También señalar este tipo de remate de torre que nosotros tenemos aquí y que sería una torre tipo oriental, que os digo, él estudió, le gustaba y entonces la va a incluir en muchos de sus edificios, ¿no? Tenemos otra foto aquí que
yo creo que es más bonita. Podéis ver perfectamente tanto el ladrillo como esta decoración en azulejo, en esta combinación de colores general que hace el edificio algo como muy atractivo, ¿no? Me da a mí la impresión, ¿no? Y aquí veis la torre otra vez de este lugar que ahora mismo es un restaurante, ¿no? Un restaurante de lujo en la ciudad de Comillas, que repito, está en la comunidad autónoma de Cantabria, en el norte de España, ¿no? Entre el País Vasco y Asturias, en esa zona. Bien, seguimos fuera de Cataluña, en este caso con el Palacio Episcopal de Astorga, un palacio, la casa del obispo, ¿sabéis? Es de Bishop's House, sería este lugar. Veis un poco que tiene como una idea de castillo, ¿no? Aunque sí tenemos otra vez estos techos tan inclinados que no son muy comunes a la arquitectura española y que sí podemos ver en otros lugares, ¿no? Quizás en París, por ejemplo, en el Palacio de Versalles se puede ver una cosa parecida. Quiero que os fijéis en esta torre, que me parece también interesante porque mirar, tenemos una conexión a lo mejor entre esa torre y el logo de Disney que tenemos ahí. Aunque a mí personalmente se me parece más a este palacio, Alcázar, el Alcázar de Segovia, donde veis que tenemos este tipo de remates con estas torres que después observamos en el logo de Disney. Pero hay personas, hay gente que dice que es parecido el logo de Disney a lo que tenemos en el Palacio Episcopal de Astorga, y bueno, pues a mí me gustaría señalarlo y que vosotros lo veáis, ¿no? El logo de Disney y el Palacio Episcopal de Astorga, por si hay semejanzas, sobre todo en las torres que nosotros tenemos ahí. Al interior, sabéis, este es el interior del Palacio Episcopal de Astorga, que es un interior neogótico, ¿vale? Aquí tenemos características propias del gótico, como pueden ser los arcos apuntados, ¿vale? O bien este tipo de ventanales, con estas vidrieras que en inglés se dice stained glasses, ¿sabéis? Y que, bueno, pues sirven para también decorar y aportar luz al interior del edificio, ¿no? Pero vamos, es un interior muy neogótico, la casa esta del obispo, el Palacio Episcopal de Astorga. Perdón. Seguimos con el Palacio de Botines en León, que es muy parecido al Palacio Episcopal de Astorga. Digo, el material es parecido, las ventanas son parecidas, el tipo de torres es parecido y el techo también muy inclinado, ¿no? En este caso también en la provincia de León, estaría fuera de Cataluña, fuera de Barcelona. Nos vamos a Cataluña, nos vamos a Barcelona. Vamos a empezar a ver obras que hace allí Gaudí, en concreto el Parque Güell. El Parque Güell se llama así porque el encargado, desde la persona que le encarga, era una persona de la burguesía de Cataluña que se llama Eusebio Güell. Entonces, bueno, pues Eusebio Güell encarga la obra que lleva su nombre, como veis, y que estamos ya a principios del siglo XX, cuando va a realizar este tipo de trabajos, ¿no? Aquí veis algunas de las casas. Esta es la entrada al Parque Güell, ¿vale? Y estas son las casas que aparecen en la entrada, que yo creo que son como casitas de chocolate, vamos a decir así, donde el tejado, la parte superior que vemos en los dos, es un tejado que ya tiene muchas más formas curvas y está más cerca de esta idea del modernismo, ¿no? Como una ola del mar, algo así. Esta idea de la curva, la torre oriental que tenemos aquí y los diferentes tamaños de ventana también me llaman la atención en estos dos edificios que tenemos en la entrada del Parque Güell. Si seguimos avanzando, si entramos al parque, quiero decir, nos encontramos con esta escalera, que como veis es una escalera que no es recta, es decir, sino que estaría haciendo una curva, también esta característica típica del modernismo. Además, Gaudí mezcla aquí algo que proviene también de la arquitectura árabe, que es la mezcla entre la arquitectura, la vegetación y el agua, ¿no? Ya veremos el agua porque tenemos una fuente, ¿no? Bueno, esta es la entrada. Este es el dragón, que sería una fuente, yo no sé si llegáis a apreciar que está echando agua. Un dragón, bueno, no sé, camaleón más que dragón, podríamos calificarlo. Aunque Gaudí, como era una persona muy católica, ¿sabéis? Tiene cierta conexión con el patrono de la ciudad de Barcelona, que sería San Jorge, que se le representa habitualmente montado en un caballo blanco, ahí lo veis luchando contra un dragón, ¿no? Esta idea del dragón enlaza con esto, ¿no? Con esta idea de San Jorge como patrono de la ciudad, porque Gaudí, como persona muy religiosa, ¿sabéis?, va a incluir muchos elementos que tienen que ver con el catolicismo
en sus edificios. Bien, esta es la zona de acceso, ahí lo veis, aquí estaría la salamandra esta o el dragón que hemos dicho. Aquí estaría la escalera que hemos dicho que es curva también, no es una escalera recta. Y accedemos a la sala de las 100 columnas que estaría ahí. No sé muy bien por qué se llama sala de las 100 columnas, porque en realidad hay 86 columnas, ¿vale? No hay 100, pero bueno. Sí es importante una cosa, un concepto en la sala de las 100 columnas y es el siguiente, mirad. Estas son unas columnas, ¿no? Aquí tenemos columnas de tipo dórico, jónico y corintio. En una columna tendríamos tres partes, la base o la basa, como queráis decirlo, el fuste, que es esta parte de aquí, y después el capitel, que puede ser de diferentes tipos. Puede ser capitel dórico, capitel jónico o capitel corintio, el que tenemos aquí. Bien, os cuento todo esto porque lo que hace Gaudí aquí, o sea, la función principal de una columna, sabéis, es sujetar el peso de la parte superior. Puede ser el tejado, puede ser un entablamento, puede ser cualquier cosa. Pero lo que hace Gaudí aquí es que tiene la columna y le da la vuelta. ¿Sabéis? Le da la vuelta y coloca la base en la parte de arriba, el fuste hacia abajo y elimina el capitel. De manera que la columna está dada la vuelta pero sigue cumpliendo su función, porque su función es sujetar el techo, sujetar el tejado, la parte superior que tendríamos, ¿no? Entonces, bueno, si cumple su función, pues nos da igual, ¿no? Algo curioso también tenemos en esta columna que veis aquí, porque no está recta, sino que está inclinada un poco hacia la derecha, perdón, unos grados hacia la derecha. Es decir, también lo hace Gaudí, aposta. ¿Qué más da que la columna esté recta o inclinada? Lo que importa es que recoja el peso, ¿no? Ya os digo, en este caso, columnas dadas la vuelta, eliminando el capitel, pero manteniendo tanto la base como el fuste de la columna. Ahí lo podéis ver. Esta es la vista interior de la sala de las 100 columnas, donde bueno, pues se puede apreciar tanto la base, el fuste, la columna al revés, dada la vuelta y sujetando las bóvedas ovales que se encuentran en la parte superior, ¿no? Bien, si seguimos subiendo encima de la sala de las 100 columnas, lo que tenemos es un mirador desde el cual se ve toda la ciudad de Barcelona, ¿no? Daros cuenta de cómo es el mirador, hace esta forma como una serpiente, ¿no? Y también buscando la comodidad de las personas, tanto los que quieren estar solos, como este personaje que está aquí, como aquellos que quieren mirarse a la cara y hablar en grupo. Es decir, digamos que estaría pensando o mirando por esa comodidad de las personas que aparecen en este lugar. Bien, si nosotros seguimos mirando un poco este mosaico, ¿no? El mosaico también está diseñado por Gaudí, esto que veis aquí. Esta es la vista que tenemos desde el mirador de la ciudad de Barcelona, que yo creo que es muy interesante, ¿no? Bueno, vamos a seguir avanzando por lo que sería un paseo, ¿no? Por la zona del Parque Güell, donde veis que intenta imitar elementos de la naturaleza, pues con estas formas que tenemos aquí que parecen como árboles, ¿no? Yo creo que sería algo parecido a unos árboles, ¿no? El tronco del árbol, veis, y después la copa o las ramas del árbol que aparecerían ahí en la parte superior. Bueno, seguimos avanzando, vamos a ver algunas casas viviendas de apartamentos que Gaudí construyó en una zona céntrica de la ciudad de Barcelona. Tenemos dos casas. Esta que tenemos aquí es la casa Batlló, que yo quiero que veáis en esta fotografía porque da la impresión, ¿sabéis?, de que es como una cascada, como una cascada de agua que está cayendo. Esa es un poco la idea del edificio. Tenemos otros elementos también interesantes en este lugar. Por ejemplo, estas formas tan extrañas que parecen como huesos, ¿vale? Huesos del brazo, huesos de la pierna, colocados aquí en el primer piso. Los balcones, que serían metálicos, es decir, están hechos de hierro. El hierro es un elemento que se utiliza sobre todo a finales del siglo XIX para construir muchos edificios, porque lo que hace es que permite elevar mucho en altura. Tened en cuenta que la Escuela de Arquitectura de Chicago utilizaba el hierro para hacer los rascacielos, ¿vale? Skyscraper, que tenemos muchos pues tanto en muchas ciudades de Estados Unidos, por ejemplo, como en otros lugares, ¿no? También en España. Pero bueno, el hierro no solamente para los pilares, para la zona de sujeción del edificio, sino también en este caso para los balcones, como podemos ver en este lugar, ¿no? Así que bueno, aquí tenemos un poco la vista de la casa Batlló. Aquí la tenéis un poco más en color, que a mí me parece muy, muy interesante, ¿no?
Aquí tenéis la iluminación que le hacen principalmente para los turistas, ¿eh? No lo hacen todos los días, pero esta es una iluminación por la noche de la casa Batlló. Y me interesa el remate que veamos con este tipo de torre oriental, ya os digo, característica de muchos edificios de Gaudí, porque quiero que nos fijemos en esta parte de aquí, donde aparecería como una figura recostada, parecen como escamas, ¿no? De pez, como scales of a fish, ¿no? Entonces, bueno, os digo esto porque mirad, en este dibujo podemos ver que quizás se refiere a un dragón que está acostado o recostado, volviendo un poco sobre esa idea que nosotros decíamos del patrón San Jorge de la ciudad de Barcelona que luchó contra un dragón, ¿no? Me parece muy interesante esta fotografía y entonces, bueno, pues me gustaría que la vierais o que la tuvierais en cuenta porque quizás existe una conexión entre uno y otro. Este es el interior de la casa Batlló. Fijaros, por ejemplo, en cómo el tejado no es recto, no es uniforme, sino que se abre como si fuera un abanico, como fan, ¿sabéis? Un abanico, y ahí veis los diferentes pliegues que tiene en la parte del tejado. Pero vamos, esta zona de la curva la observamos también en la puerta, en la zona de las columnas que nosotros tenemos aquí, en los arcos y demás. Es decir, la curva más cómoda que la recta, que nosotros hemos dicho que para ellos es muy importante, ¿no? Algo parecido pasa en esta casa, que es la casa Milá. En este caso tenéis que imaginar una manzana en la cual Gaudí tiene una esquina de la manzana. En vez de cerrar la esquina con líneas rectas, lo que hace, como veis, es utilizar la curva para cerrar la zona, la esquina de esa manzana, haciendo como si fuera una montaña, ¿no? Con colores propios terrosos, propios de la tierra y lleno de agujeros, de cuevas, que serían los diferentes tamaños de las ventanas, ¿no? Cuevas donde a lo mejor lo que hacían era vivir los hombres primitivos, ¿no? Aquí tenéis los balcones o algunos de los diferentes tamaños de las ventanas, balcones hechos en hierro, imitando también formas vegetales como arbustos, ramas, que crecen, pero en este caso hechos con hierro, como decimos. Y esta es la parte superior. Se pueden visitar las dos casas, sabéis, cuesta dinero entrar, pero bueno, se visita una casa en el interior y se puede subir a la parte de arriba de las viviendas, que también estaría teniendo esta forma curva, tanto para subir como para bajar y así moverse por la parte superior del edificio, ¿no? Bueno, vamos a acabar con este edificio que yo creo que es un poco el más emblemático de Antonio Gaudí, que sería la Basílica de la Sagrada Familia, un edificio que no está terminado todavía, que tiene previsto terminarse en el año 2026, coincidiendo con el centenario de la muerte de Antonio Gaudí. Sabéis que Antonio Gaudí lo atropelló un tranvía, tuvo una forma bastante triste de morir, además porque él iba un poco muy desarreglado, sabéis, la barba muy larga y tal, y le confundieron con un mendigo, con lo cual no avisaron o no lo llevaron rápidamente al hospital y esa fue la causa posiblemente de su muerte después de ser atropellado por un tranvía, porque él iba muy despistado, siempre pensando en un montón de cosas, ¿no? Bueno, esta iglesia basílica tiene mucha conexión con un montón de connotaciones religiosas, ¿sabéis? De hecho tenemos tres entradas. Mirad, aquí vemos una, aquí habría otra y al otro lado tendríamos una tercera entrada, que están dedicadas, la de allá, la de más allá, al nacimiento y la muerte nacimiento e infancia de Jesucristo, esta a la pasión y muerte de Jesucristo, y esta otra que está aquí estaría dedicada a la gloria o resurrección de Jesucristo. Es decir, cada una de ellas distribuida algunos temas relacionados con la vida de Jesús, ¿no? Cada una de estas entradas tiene 4 torres. Aquí lo veis, 1, 2, 3, 4. Aquí habría otras 4 y en la otra parte otras 4. 4 por 3, 12 torres, 12 apóstoles. Es decir, cada una de esas torres está dedicada a uno de los apóstoles de Jesucristo, ¿no? Bien, después tenemos 2 torres más. Esta, que estaría dedicada a la Virgen María, una torre muy alta, me parece que son 105 metros, ¿vale? Y esta torre central que estaría dedicada a Jesucristo, que es mucho más alta, 145, 150 metros, rematada con una cruz, como podéis ver aquí, ¿vale? Y rodeada por 1, 2, 3 y 4 torres más, que serían los 4 evangelistas, ¿no? Los Gospels, ¿no? Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los 4 evangelistas. Así que como veis, todo
tiene una relación bastante religiosa aquí, o tiene connotación religiosa. Esta es la planta del edificio, una planta de un edificio gótico en realidad, ¿sabéis? Parece una planta de una iglesia gótica, una catedral gótica. De hecho, se parece bastante a la Catedral de Granada, pero que es en principios del Renacimiento, finales del Gótico. Pero bueno, Gaudí lo que hace es que supera el gótico para crear algo nuevo y completamente diferente, ¿no? Aquí tenéis un poco en color la torre dedicada a la Virgen, la torre dedicada a Jesucristo con esta luz que veis que tiene pues luces en el interior, las torres, algunas de ellas también con remates en colores y demás. La verdad es que el edificio es espectacular, ¿vale? Es espectacular. Esta es la fachada, única fachada que vio terminada Gaudí, que es la fachada dedicada al nacimiento. De hecho, yo creo que Gaudí vivía en una de las torres, ¿sabes? En una torre que tenemos por aquí, hay un apartamento. Se puede subir a estas torres, a través de una escalera de caracol, ¿vale? Y entonces Gaudí vivía en un apartamento, bajaba, dirigía las obras y por la noche volvía a subir otra vez al edificio. Bueno, aquí veis un poco que tiene estos arcos apuntados parecen góticos, ¿vale? Y después estamos cargados de esculturas que tendrían temas de la infancia de Jesucristo, ¿no? Como por ejemplo el nacimiento de Jesucristo o bien la huida a Egipto, cuando José y María se llevan al niño huyendo para que no lo mate el rey Herodes, ¿vale? Bien, esta es otra fachada, la fachada de la Pasión, se llama así, dedicada a la pasión y muerte de Jesucristo. De hecho, vemos cómo está presidida por Jesucristo en la cruz. Veis que es diferente, el diseño es distinto y también en la otra fachada también es diferente, ¿no? Podemos ver, de hecho, algunas imágenes de la pasión, pues la muerte de Jesucristo, Jesús con la cruz a cuestas, la Santa Faz. Estas esculturas fueron realizadas ya en los años 80, ¿sabéis? Por un escultor que se llamaba José María Subirats. Y ya os digo, esta fachada Gaudí no la vio hecha, no la vio acabada y se ha hecho posteriormente, ¿no? Aquí tenéis algunos detalles de Jesús ante Poncio Pilato, ¿vale? Una escultura muy táctil, es la forma que tenía de trabajar José María Subirats, ¿no? Esta es la fachada de la Resurrección, que no está hecha todavía, no está realizada, tendrán que hacerla y es como una recreación, ¿vale? Que de lo que tenemos aquí junto a la torre esta que estaría dedicada a Jesucristo y que también falta por rematar o falta por hacer, ¿no? Bien, pero la iglesia tiene culto, es decir, se puede acudir a misa allí o a rezar o a lo que sea. De hecho, esta es una fotografía de la inauguración de la iglesia. Bueno, más que la inauguración, a mí lo que me interesa es que veáis un poco estos grandes pilares que son los encargados de sujetar el peso de la parte superior, del tejado, de las bóvedas ovales que tenemos en el tejado. Pero fijaros, los pilares al llegar a cierta altura se dividen en dos partes que a su vez se vuelven a dividir en otras dos partes. Es decir, es como un árbol, ¿sabéis? En el cual tenemos el tronco que se abre en una rama y después estas ramas se abren en otras ramas más pequeñas que tendrían como destino, fijaros aquí, ¿vale? Sujetar las bóvedas ovales de la parte superior, ¿no? Aquí tenéis un poco otro dibujo que a mí me parece espectacular. ¿Sabéis? Es tan moderno, a pesar de estar diseñado hace pues 100 años, porque siguen las obras o siguen el camino que trazó Antonio Gaudí, ¿no? A pesar de que veáis esto, que parece bastante gótico, esta idea es muy modernista, ¿no? La idea de la imitación de la naturaleza con estos troncos de árbol para llegar a la parte superior y sujetar las bóvedas ovales, como decimos, ¿no? Además, un ejercicio amplísimo de las matemáticas, ¿sabéis? Para ver cuál es el sujeto, cuál es el peso que realmente tienen que sujetar esos pilares, ¿no? Aquí veis otro dibujo con estas gradas que estarían destinadas al coro, ¿sabéis? El coro es el choir, ¿no? Donde cantan pues algunas personas y la parte de abajo para el público en general en el altar mayor de la iglesia, ¿vale? Muy bien, pues yo creo que aquí terminamos nuestra clase sobre Antonio Gaudí. Si tenéis cualquier duda me contactáis y me decís. Y bueno, pues esto es parte del examen final. Sabéis, una fotografía de Gaudí aparecerá en el examen final. Venga, pues nada más. Seguimos con otra clase muy pronto. Hasta ahora.